Hola, buen día. Mi nombre es Susana Lisbeth y soy estudiante de la maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente me encuentro desarrollando una investigación relacionada al abandono escolar. Por ello, en concordancia con mi director de tesis, el doctor Eduardo Hernández Padilla, nos pudimos dar cuenta que el nivel que mayor tasa de abandono escolar presenta es el nivel medio superior. Por lo tanto, el tema que a continuación les presento tiene por título Indicadores Nacionales de Abandono Escolar en Educación Media Superior. Antes de iniciar, ¿qué es abandono? Durante mucho tiempo, instituciones como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, continuaban utilizando el término deserción escolar. No obstante, en los últimos años se ha cuestionado derivado a la carga que por sí mismo posee, ya que este término es considerado como cobarde y se le refiere principalmente a las personas del campo militar que desertan, el cual se visualiza precisamente como un desertor, de tal modo que toda la responsabilidad del hecho recae por completo en quien lleva a cabo la acción y no en los múltiples factores que pueden influir para el abandono. Es por ello que en esta presentación impera el término abandono escolar. De acuerdo al INEE, el abandono escolar es la desvinculación, salida, interrupción, desafiliación o abandono de la escuela, el cual se divide en abandono intracurricular, que refiere al abandono entre ciclos escolares, e intercurricular, el cual ocurre al haber concluido el mismo. Este fenómeno está particularmente acentuado en la educación media superior, donde se presentan las mayores tasas de abandono escolar. De acuerdo al INEE, anualmente abandonan un número significativo de estudiantes. Este problema presenta varias deficiencias en el sistema educativo nacional. Por un lado, el incumplimiento del derecho a la educación que se compromete el Estado mexicano al garantizar una educación de calidad. Y por el otro, el artículo 8 de la Ley General de Educación, que ofrece el acceso a una educación gratuita y obligatoria en los niveles básicos. A nivel internacional, existen diversas instituciones que velan por el derecho a la educación, entre las que destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Este fenómeno se vuelve aún mayor al comparar las tasas de abandono escolar en el sector rural y urbano, en donde la tasa de inasistencia es de 17.1 en áreas rurales y 13.5 en zonas urbanas. El mayor porcentaje de abandono ocurre en hombres con un 17.4% y en mujeres con un 13%, siendo los hombres con mayor tasa de abandono y por ello los más susceptibles de abandonar sus estudios. Por ello, nos hemos dado a la tarea a investigar los índices de abandono escolar y con ello proponer medidas de prevención para reducir las tasas de abandono escolar. Ahora bien, presentaré los índices de abandono escolar en educación media superior. Todos estos índices son presentados a nivel nacional. Para ello se hizo una comparativa durante los ciclos escolares 2012-2013 y 2016-2017. Por lo que se observa en esta figura, en el ciclo escolar 2012-2013, el abandono escolar ocupó el 14.3% de la población, es decir, 636.237 estudiantes. Esta cifra incrementó en los 5 años después, casi un punto porcentual, en donde se observa que en el ciclo escolar 2016-2017 la tasa de abandono pasó a 15.2, que engloba a 780.118 estudiantes. Para prevenir este fenómeno, la Secretaría de Educación, mediante la educación superior, emprendió para el ciclo 2012-2013 y 2013 y 2014 la estrategia Yo no abandono, la cual consiste en integrar la escuela, la familia y el estudiante, con el propósito de prevenir las causas de abandono. Esta estrategia incluye una serie de acciones dentro de las escuelas por medio de la caja de herramientas, la cual incluye 12 materiales que están dirigidos al plantel educativo para prevenir el abandono. No obstante, este programa no ha traído mejores soluciones, ya que en los últimos años se pueden observar un aumento relevante de abandono escolar en nivel medio superior. En lo que refiere a la tasa de eficiencia terminal, podemos ver en este gráfico cómo va aumentando el abandono escolar conforme avanza el nivel educativo. Por ejemplo, en el ciclo escolar 2012-2013, la tasa de eficacia terminal en educación primaria se alcanzó el 96.7%, mientras que en secundaria la cifra disminuyó a 85.5% y finalmente en educación media superior la eficiencia terminal alcanzó apenas el 63.2%. Para el ciclo escolar 2016-2017 se observa un ligero incremento en primaria y media superior,
en donde el porcentaje pasó al 97.7 en primaria y 85.5 en secundaria, mientras que en media superior alcanzó el 64.4%. Sin embargo, en este último nivel se presentan los porcentajes más altos de abandono. El Programa Sectorial de Educación señala que durante los años 2013-2018, uno de cada tres jóvenes abandonaba la educación medio superior. Por lo tanto, se teme alcanzar la meta propuesta para el año 2022, la cual consistía en que todos los jóvenes del país entre 15 y 17 años deberían de estar dentro del sistema educativo. Como he mencionado anteriormente, el abandono se divide en dos líneas. Por un lado, la intercurricular y por el otro, la intercurricular, siendo la última la que posee mayor magnitud. En esta figura podemos observar el significativo incremento al pasar de 8.9% a 10.5% en solo 5 años, a diferencia del extracurricular que por lo contrario disminuyó de 5.4 a 4.7. Por lo tanto, resulta pertinente que las propuestas de intervención se realicen durante ciclos escolares y no al finalizarlos. La tasa de abandono según el sexo, como se presenta a continuación, los hombres resultan más vulnerados para abandonar su educación. Factores como la inserción laboral temprana puede ser una característica clara, ya que de acuerdo a la literatura consultada, este factor es predecible para el abandono escolar. La siguiente figura deja en manifiesto lo que mencioné anteriormente. Aquí podemos observar que, en comparación con las mujeres, son los hombres quienes menos asisten a las escuelas, pues, mientras que en el ciclo escolar 2012-2013 el 12.3% de ellas abandonaron, el 16.3% de ellos también lo hace. Lo mismo pasa en el ciclo escolar 2016-2017, en donde el 13% corresponde al género femenino, comparado con el 17.4% del género masculino. Ahora bien, relacionado al modelo educativo, el profesional técnico es donde abandona mayor frecuencia los hombres y las mujeres, al compararlos con el bachillerato general y tecnológico. En la siguiente figura se observa un aumento significativo entre distintos niveles educativos. Por un lado, al comparar los resultados del ciclo escolar 2012-2013, en promedio, un 18.4% de la población abandonó técnico, a comparación con el tecnológico que abandonó el 12.3% y el general con un 16.8%. Para el ciclo escolar 2016-2017 los resultados incrementaron, sin embargo también siguen dejando en manifiesto que el profesional técnico es en donde mayor número de alumnos abandonan. En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de personas económicamente activas versus el número de tasas de abandono escolar. Lo que intento demostrar es que en las entidades en donde existe mayor número de personas económicamente activas, existe un mayor porcentaje de abandono escolar. Es decir, que en el nivel educativo que oferta la educación superior carece de calidad y de vacíos que tienen las instituciones a nivel de entidad. Por ejemplo, como podemos observar aquí, en la Ciudad de México se presenta la mayor tasa de abandono escolar. Ahora bien, brevemente les hablaré de la tasa de inasistencia a nivel nacional. Los siguientes datos muestran que las tasas más altas de inasistencia, las cuales corresponden a las poblaciones de 3 a 5 años, con 3 millones, y de 15 a 17 años corresponde a un nivel medio superior con 1.7 millones. Los factores atribuibles al abandono escolar son diversos. Es por ello que se le conoce como un fenómeno multifactorial. Entre los principales factores que menciona la literatura son: factor individual, que corresponde a características propias del alumno, como falta de intereses hacia el estudio, matrimonio, presencia de hijos, incorporación al trabajo en el mismo tiempo que se asiste a la escuela y la reprobación de asignaturas o de algún periodo escolar. Por su parte, el contextual compete la lejanía del plantel, la importancia que se le dé en la comunidad al estudio, la oferta educativa que también se le brinde. En lo que corresponde al escolar, corresponde a la oferta y calidad educativa de los estudios, así como el desinterés hacia lo académico, las dificultades de los docentes para atender al alumnado y el rezago escolar, por ejemplo, también la falta de pertinencia y relevancia dentro de los contenidos. Y un factor que influye considerablemente es la sobrepoblación escolar. En lo que compete al familiar, las características similares son familias extendidas, existencia de otras personas que abandonaron sus estudios, falta de ingresos económicos y falta de atención educativa. Por último, con todo lo mencionado anteriormente en esta plática, nos pudimos dar cuenta que el abandono escolar es un factor que requiere de pronta intervención,
al llegar a las siguientes conclusiones. Las políticas educativas y la cobertura privada no bastan para atender este nivel educativo. Las entidades con mayor oferta educativa presentan los índices más altos de abandono escolar. Las condiciones económicas son fundamentales para decidir permanecer o abandonar la escuela. La mayor frecuencia de abandono se da durante el ciclo escolar que entre ciclos escolares. Este suele ser mayor entre hombres que en mujeres. La falta de estrategias para mantener la matrícula de los alumnos es otra causa. Por ello, nos hemos dado a la tarea en proponer una propuesta para su intervención y consideramos que la mejor forma es que esta propuesta sea una intervención extracurricular en donde se generen habilidades de resiliencia en los estudiantes con la finalidad de evitar el abandono escolar, ya que de lo contrario se excluye y se vulnera para recibir educación de calidad. Y bueno, por el momento es todo. Les agradezco mucho y recuerden, quédense en casa.